¿Se oye? Ahora sí. Así no voy a hablar. A ver, ¿así? Sí. ¿Vale? Bueno, pues... Se sigue poniendo uno nervioso cuando empieza estas cosas. Bueno, mirad, yo quiero comenzar mi presentación, mi ponencia, con una serie de advertencias previas. Ya habéis oído, yo es cierto que he estado durante, pues no sé, 7 u 8 años en la Comisión de Redacción de Ideas Fundamentales, y ciertamente me ha tocado bregar bastante con ideas fundamentales. Y es cierto que una idea sobre ideas fundamentales tengo, y ese trabajo me ha permitido también conocer un poquito de la realidad de cursillos en todo el mundo, porque hemos trabajado con personas de todo el mundo y hemos recibido aportaciones de todo el mundo. Eso es decisión. Es cierto también que yo vengo de Córdoba, de España, y que mi trabajo en cursillos, a ver, se me nota, sí, es cierto, mi trabajo en cursillos pues está condicionado por mi experiencia en Córdoba, en España, en Europa. Entonces es posible que parte de lo que yo les transmita esté viciado por esa perspectiva de origen. Ustedes lo resitúan y lo adecuan a la situación de aquí, pero entiendan que yo hice cursillos en Córdoba cuando era un apuesto jovencito, soltero y sin novia. Mi familia era una familia cursillista, gracias a Dios, y yo toda mi vida se ha desarrollado en el movimiento cursillo. Yo soy lo que soy como persona y como cristiano gracias al movimiento. Entonces, mi experiencia es muy fuerte en cursillos allá en casa, y después pues he tenido también el privilegio de servir y trabajar por cursillos en Europa en distintos periodos, y algo de Europa en lo que les comentaba antes, el papel europeo también lo conozco. Ya, les digo, esas son mis plataformas. Una tercera plataforma que a lo mejor también incluye, yo soy veterinario, aprovecho para ponerme a disposición de aquí. Y la perspectiva veterinaria, pues considero que también me ha ayudado. La perspectiva veterinaria, en concreto parasitológica. Yo trabajo con parásitos, pues alguna cosita de parásitos he aprendido también en estos años, ¿vale? Y entonces desde ahí pues yo he hecho una reflexión que es la que quiero compartir con ustedes. Y quiero empezar hablándoles de la teoría del caos. La teoría del caos. ¿Les suena? A mí yo me enteré un poquito más con esto. Tengo un hijo, un segundo hijo mío, que por cierto sí que me he planteado si podía ser sacerdote, o sea que yo sí eso sí lo he cubierto. Él está estudiando física y me estuvo hablando de la teoría del caos, y me llamó la atención que hay la teoría del caos estudia sistemas muy complejos en que intervienen muchas variantes, son muy difíciles de predecir, de hacer modelos matemáticos, pero algo que se ha constatado es que pequeñas modificaciones puntuales en unos puntos que se llaman atractores pueden desarrollar grandes cambios en esos sistemas complejos. O sea, sistemas muy complejos con múltiples factores, muy complejos de predecir, pero que pequeñas modificaciones pueden tener grandes influencias. Esto se lo quedan y luego lo retomamos al final en la teoría del caos. ¿Cómo planteo el tema? Pues miren, planteo el tema haciendo una primera contextualización. O sea, para hablar de las teorías fundamentales de esta tercera edición tenemos que ponernos en contexto, después tenemos que mirar el texto, y después tenemos que ir al hipertexto, a lo que hay más allá del texto, que serían los desafíos que nos puede plantear ideas fundamentales. Entonces, en ese breve contexto, esa contextualización que creo que hay que hacer, pues nos vamos a nuestros orígenes, a la historia. ¿Se acuerdan? Allá por los años 40, un movimiento surge de una manera explosiva. Si recuerdan, en muy pocos años, en Palma de Mallorca se crea un auténtico terremoto eclesial en los años finales de los 40, principios de los 50. Fue un auténtico terremoto que rápidamente salta a la península y rápidamente salta a América, salta a Europa. Un comienzo explosivo. En 10 años había cursillos en un montón de países del mundo. Y ese comienzo tan rápido, en cierta forma, fue sin papeles. Sin papeles. O sea, fue la vida que se iba desarrollando. Es cierto que había referentes, los iniciadores, el grupo de iniciadores que eran referentes. Es
Es cierto que al poco tiempo empezaron a publicarse los primeros libros. Se publicó El Cursillo de Cristiandad, Instrumento de Renovación Cristiana, la pastoral de Juan Levar. Se publicó en Proa y después se editó como un libro El cómo y el porqué, si recuerdan, de Eduardo Donín y Miguel Suárez. Se publicó el Manual de Dirigentes, se publicó Vertebración de Ideas. O sea, comenzaron a salir, estamos hablando de los años 50, 60, comenzaron a salir publicaciones. Pero no había, obviamente publicaciones de referencia, pero no había un consenso común, un marco referencial que todo el movimiento de cursillos que ya se estaba diseminando por todo el mundo asumiera y dijera, este es nuestro marco de referencia, que todos aceptamos. Entonces allá por los años 70 se produjo una situación que tuvo dos muy sabias decisiones en el movimiento de cursillos. La primera es reconocer precisamente que el movimiento de cursillos necesitaba un texto de referencia, que para mantener la identidad y para evitar la obvia dispersión que se estaba produciendo en cursillos de todo el mundo, hacía falta algo que nos reuniera. Y ese algo no solo era la figura de los iniciadores, sino era un texto en el que lo más claramente posible se recogiera lo que era el movimiento de cursillos. Y fijaros, eso fue una sabia decisión, reconocer que necesitamos una referencia, y una referencia escrita y explícita. Y una segunda decisión que fue todavía más sabia fue que esa referencia explícita, ese texto de referencia, no se le encargó a ninguno de los iniciadores que todavía andaban pululando por allí. O sea, que no se cogió a Eduardo, a Capó, a Gallar, se los encerró en una habitación y se les dijo, ahora, hasta que no les escriban ustedes un libro no salen de aquí. Bueno, hubiera sido una opción, pero no se tomó esa opción. Se dijo, no, a pesar de que estos están aquí, vamos a realizar un discernimiento comunitario. Y se decidió que a través de las propias estructuras que el movimiento de cursillos se había dado a sí mismo, se hiciera esa reflexión comunitaria. Y se elaboró un libro con la aportación de los secretariados nacionales, estando presentes los iniciadores. Pero ellos entendieron también que el procedimiento era un procedimiento de discernimiento comunitario, de toda la realidad global del movimiento de cursillos. Yo digo, fue una muy sabia decisión y marcó un camino. En ese camino surgió, año 72, el encuentro en Mallorca, año 74, la publicación de la primera edición de Ideas Fundamentales. Algunos de los dinosaurios aquí presentes, pues lo vivieron, ¿vale? Allí Geraldo levanta la mano. Sí, hubo más, no levanta la mano porque no quiere, pero hubo más de una. Primera edición, fijaos, si recordáis lo que decía la introducción, y creo que sigue siendo muy válido para hoy en día. Un libro que reflejara lo principal, lo que identifica y caracteriza al movimiento en todo el mundo, lo que todos los países y todos los dirigentes deben sostener si quieren conservar el movimiento idéntico a sí mismo. O sea, un libro que reflejara lo principal, lo que identifica y lo que caracteriza al movimiento en todo el mundo. Clave, o sea, eso sigue siendo realidad hoy. Un libro que refleje lo principal, lo que identifica y caracteriza al movimiento en todo el mundo. Se produce el libro, se estructura en 7 capítulos, y no sé si alguna vez se han parado a contar las palabras que lo componen, yo sí, 46.000 palabras, palabras más, palabras menos. Un libro que fue extraordinariamente bien acogido por toda la comunidad cursillista en todo el mundo y que sirvió, dice Ideas Fundamentales 2, como punto de referencia, foco iluminador e imán unificador de cursillos durante muchos años. Transcurren 15 años, 16 años, y aquí en Caracas, en el encuentro mundial cuarto encuentro mundial, tercero fue Mallorca, cuarto encuentro mundial, se decide actualizar el movimiento. Fijaros, se decide actualizar el movimiento, y para actualizar el movimiento reescribir, revisar ideas fundamentales a la luz del magisterio de la Iglesia, a la luz de las realidades eclesiales. Se toma esa decisión, año 98, en el año 90 se edita la segunda edición de Ideas Fundamentales. 9 capítulos, o sea, se desdobla algún capítulo, se añade otro, y 65.000 palabras.
Fijaros, de 46.000 a 66.000. Todos conocemos Ideas Fundamentales 2, un libro espeso, rico, pero también pesado, vamos a decirlo así, pesado. Y ya desde primera hora no tuvo, eso hay que reconocerlo, la misma acogida que tuvo Ideas Fundamentales. Ha servido innegablemente y ha seguido siendo referencia para el movimiento de Cursillo. 15 años después, en Sao Paulo, con su permiso, en Sao Paulo, en el encuentro mundial, se reconoce, lo primero, se reconoce que Ideas Fundamentales sigue siendo la herramienta indispensable para la comunión y la orientación del movimiento de Cursillo. Pero se requiere una nueva revisión y actualización del libro para responder a las nuevas circunstancias. Estas son las conclusiones del encuentro de Sao Paulo. Con un lenguaje sencillo y la incorporación de un capítulo sobre el carisma y la historia del movimiento, y adecuando Ideas Fundamentales al, en aquel momento recientemente aprobado, Estatuto ad Experimento. Y esa es la decisión que se toma en Sao Paulo. Se crea una comisión de redacción, que esa historia creo que la conocen, y durante 7 años la comisión de redacción está trabajando para elaborar esto que tenemos aquí ahora, Ideas Fundamentales, tercera edición, 11 capítulos, 30.000 palabras y 7 años. Primera conclusión: la comisión es mucho más torpe que las anteriores. 7 años para conseguir esta mierda de libro. Vamos a ver. La conclusión es que ha sido 7 años de trabajo duro, de trabajo muy difícil, de trabajo arduo, de un trabajo que ciertamente ha procurado recoger la reflexión del movimiento de Cursillo de todo el mundo. Fijaros, la comisión, en la primera reunión que tuvimos en Gibraltar, decidimos, obviamente, primera idea, que fuera un libro que siguiera reflejando lo esencial del movimiento de Cursillo. Entonces, en ese sentido, y ahora iremos a eso, hombre, nuevas no son Ideas Fundamentales, es la nueva edición, pero las ideas fundamentales no pueden ser distintas. Es una nueva edición, pero no son nuevas ideas fundamentales. El libro pretende seguir reflejando lo esencial del movimiento. Segunda idea de aquella reunión: organizarlo de forma clara y coherente. Algo que se apreciaba en lo anterior era que faltaba esa claridad de estructuración. Y, fundamental, expresarlo de una forma sencilla. Expresarlo de una forma sencilla. Para complicar las cosas, decidimos que se iba a elaborar al mismo tiempo en español y en inglés. Y eso era una reclamación muy fuerte de nuestros hermanos angloparlantes, porque no estaban satisfechos con el procedimiento anterior, que, si recordáis, había sido producirlo en español y después traducirlo. La comisión acometió un trabajo absolutamente en paralelo, todo en español y en inglés. En la comisión pues estábamos 12 personas que, como decimos allí en España, cada uno era de su padre y de su madre. Es decir, ciertamente la comisión reflejaba la realidad del movimiento de Cursillo. Había personas con muy distintas experiencias, generalmente todos éramos con una cierta trayectoria ya, unos más y otros menos, pero ciertamente había visiones diferentes del movimiento de Cursillo. Y eso estaba dentro de la comisión. Y eso ha sido lo que haya exigido tanto trabajo, porque la comisión ha procurado precisamente integrar todo lo que se pueda integrar de las distintas percepciones que en todo el mundo puede haber de nuestro movimiento. Y esto ha sido difícil. Y yo he dicho muchas veces, desde que ha terminado, yo les digo, cuando terminamos aquello fue una liberación, una absoluta liberación, porque fueron, mi familia y la familia de María, o sea, puede dar fe de que fueron años que fueron años de gracia del Señor, porque a mí me enseñó muchísimo del movimiento Cursillo, me hizo tener buenos y grandes amigos, de gente que comparte mi misma visión del movimiento y gente que no tiene la misma visión del movimiento que yo tengo, pero descubrimos que en amistad podíamos hablar y podíamos trabajar y podíamos caminar juntos, reconociendo que hay cosas en las cuales no opinamos de la misma manera, pero vamos a tratar de soslayar lo que nos separa
y vamos a unirnos, y eso fue creo un poco el espíritu de la comisión, vamos a unirnos en lo muchísimo que hay que nos une, que es claramente sin comparación con los pequeños matices que nos pueden separar. Entonces, ese ha sido el proceso, y mi testimonio, ya les digo, una experiencia de gracia con momentos muy complicados, honestamente muy complicados, de no ver por dónde íbamos a tirar para adelante, porque las cosas, pero de momentos en los cuales hemos percibido con una claridad innegable la acción del Espíritu. Innegable, hermano. Yo, y Mario puede dar fe de eso, el Espíritu del Señor estuvo grande con nosotros. Se consiguió llevar, y saben cuál fue el proceso final, pues a la aprobación del encuentro mundial, el texto de Idea Fundamental. Ese sería, digamos, el contexto. Nos vamos al texto. ¿Qué es lo que se produce? Pues vamos a ver. Es un texto que ya les decía, en novedades, en muchas novedades no hay. Hay algunas novedades, pero el corazón del texto, el corazón del libro, se supone que es lo mismo, las ideas fundamentales del movimiento de Jesús Cristo. Puede haber matices, puede haber distintas formas de expresar o de ordenar ideas, pero las ideas fundamentales siguen recogiendo, siguen reflejando lo que es el movimiento de Jesús. Sí hay cuestión de matices, cuestión de ordenación, cuestión que sí pueden ser importantes. Una cierta diferencia y una clara novedad es la forma del libro. Ya han visto que es mucho más corto que los anteriores. O sea, de 46.000 que tenía, 46.000 palabras, 65 y en este 30. La primera conclusión, es un libro cuyo formato es mucho más sencillo que los anteriores. En algunos aspectos es casi esquemático. Es de reconocer que ha perdido profundidad y riqueza en algunos puntos, pero los ha perdido para ganar en claridad, en inteligibilidad y en facilidad de lectura. O sea, que es lo que se pretendía, o sea, que fuera un libro que realmente los dirigentes de todo el mundo pudieran utilizar y pudieran leer y pudieran trabajar y pudieran comprenderlo con alegría, o sea, que fuera algo que no se te cayera de las manos. Entonces, es un texto en la forma más sencillo, más simple y más homogéneo, más uniforme, más continuo en el lenguaje. Por primera vez la comisión ha trabajado interviniendo, redactando todos los capítulos. Entonces, ciertamente se nota un continuo en las expresiones, en el vocabulario, en los conceptos, hay una mayor hilación. Y eso es, creo, una primera novedad importante. Pienso que es un libro que se puede trabajar mejor, que es sencillo, pero que sigue recogiendo lo fundamental y que ciertamente está más homogéneo. Hay contradicciones en el texto. O sea, yo después, a posteriori, cuando estaba releyendo, pues ahí no se las voy a decir para que tengan ese entretenimiento, porque cuando lo vayan leyendo, lo vayan viendo. Pero hay algunas contradicciones, hay algunos errores, no muchos, pero algunos. Eso en cuanto a la forma. En cuanto al fondo, la novedad del fondo, pues mirad, yo les voy a decir 1, 2, 3 y 4. Hay un enfoque coherente. Hay 2 capítulos nuevos. Hay 3 capítulos que se han reescrito con cierta profundidad. Y hay 4 palabras recuperadas o potenciadas a lo largo de todo el texto. Un enfoque coherente, 2 capítulos nuevos, 3 capítulos con una importante reescritura y 4 palabras nuevas. El enfoque coherente, ya se lo estaba diciendo, hay una mayor coherencia interna en todos los capítulos. Todos los capítulos están conectados. La mayoría de ellos empiezan con una introducción que hace referencia al capítulo anterior o al capítulo posterior. Se ve que hay un continuo, como debe ser, que nuestras ideas fundamentales pues son un conjunto, y se ha tratado de reflejar ese conjunto. Hay una estructura conceptual clara, aunque quizás, y esto es una reflexión a posteriori, lo hubiéramos debido de explicitar mejor en algún sitio, pero tiene una estructura lógica y si queréis, una estructura psicológica y una estructura teológica.
que en cierta forma se refleja en el orden de los capítulos. El primer capítulo es historia, que es, digamos, como una antesala, o sea, nos sitúa. El segundo y el tercer capítulo son los más importantes, porque son carisma y mentalidad. Fijaros que antes teníamos en el capítulo ponían esencia y finalidad, ¿recordáis? Ahora mismo la esencia, ¿dónde está reflejada? ¿Qué es lo que refleja la esencia del movimiento Cuchillo de Cristiandad? El carisma. O sea, la esencia del movimiento está en el carisma. O sea, el carisma es el capítulo nuclear de todo el texto. Y el carisma configura una mentalidad, capítulo segundo. Esa mentalidad origina, o sea, el carisma configura una mentalidad e impulsa un movimiento de iglesia. Ese capítulo está al final, pero carisma, mentalidad, movimiento de iglesia, que surge como consecuencia del carisma actuando en personas. Ese movimiento de iglesia tiene una finalidad, capítulo tercero, capítulo cuarto, tiene una estrategia, tiene un método que se desarrolla en un precursillo, un cursillo, un concursillo, y quien hace realidad todo eso, ¿quiénes son? Las estructuras de servicio, los dirigentes, las escuelas y los secretariados. Y ese es el último capítulo. Esa es la visión que ofrece Ideas Fundamentales. Desde el carisma a las estructuras de servicio, que es donde se hace realidad el carisma, cuando el carisma se encarna en la vida de personas, que se agrupan en las escuelas, que se constituyen dirigentes y que dan realidad al movimiento. Ese es el enfoque global y creo que es un punto importante a tenerlo claro en la cabeza. Hay, les decía, 2 capítulos nuevos, que es consecuencia directa de las conclusiones del encuentro de Sao Paulo, en la cual se dice introducir un capítulo de carisma, introducir un capítulo de historia. El capítulo de carisma es innegable, o sea, en el movimiento llevábamos años hablando del carisma que no había sido claramente recogido en las versiones anteriores. O sea, en Ideas Fundamentales 2 se hace una vez mención a la palabra carisma. Se habla del carisma inicial del movimiento, pero implícitamente, obviamente, estaba recogido en Ideas Fundamentales 1 y en Ideas Fundamentales 2, pero parecía muy claro la conveniencia del capítulo del carisma, que ha sido un capítulo complicado. O sea, el capítulo del carisma ha sido un capítulo complicado, porque había muchas posibilidades de enfocar. Vamos, primero, porque un carisma no lo puedes meter en un libro. Un carisma es un frontón del espíritu y el carisma es el carisma. O sea, lo que se trata aquí es de reflejar lo que es el carisma del movimiento. Y es, como todos nuestros intentos humanos, cuando intentamos hablar del espíritu, un pobre intento, pero necesario. Entonces se recoge pues un enfoque del carisma diciendo don del espíritu que actúa en personas y conforma una mentalidad. Esa mentalidad origina un movimiento y ese movimiento tiene una serie de características y se van desgranando lo que el carisma configura en el movimiento de Cuchillo de Cristo. Un enfoque que no es ni mejor ni peor que otro, pero que ciertamente proporciona una visión conjunta, más o menos completa de lo que es el carisma. Y ya digo, es la base de todo el texto. Miren, hay un número de Ideas Fundamentales que es el número 59 en el nuevo, que me parece fundamental. Es esencial reconocer la dimensión carismática del movimiento de Cuchillo. Y eso no es reconocer de forma abstracta que hay un carisma, sino eso es reconocer que en el origen, en la existencia y en el futuro del movimiento de Cuchillo, quien está es el Espíritu Santo. Y quien nos reúne aquí hoy es el Espíritu Santo. Y quien mueve toda nuestra vida y posibilita todas nuestras actividades es el Espíritu Santo. Y eso es reconocer la dimensión carismática del movimiento. Después nos peleamos lo que queramos, pero de entrada reconocemos que nosotros estamos aquí porque el Espíritu Santo actúa en nosotros. A partir de ahí pues se desarrolla todo lo demás. Ese es el capítulo de carisma. El capítulo de historia, pues se pensaba que era conveniente que hubiera una reflexión histórica. La comisión rápidamente reconoció que eso excedía de lo que era actividad fundamental y que para recoger la historia del movimiento que se crease, y así se lo transmitió el Reino Mundial, que se crease una comisión de historiadores y que una comisión de historiadores hiciera una historia completa del movimiento. Lo que se quiere reflejar en el capítulo de historia es un enfoque contextual. En qué condiciones, en qué circunstancias históricas nace el movimiento de Cuchillo,
y qué factores, qué hechos son innegables en ese origen del movimiento y en ese desarrollo posterior del movimiento. La historia no es solo el origen, sino es el desarrollo del movimiento desde los años 40 hasta hoy. Sabéis que en relación con la historia de nuestro movimiento, lo mismo que en relación con determinados aspectos del carisma de nuestro movimiento, hay distintos puntos de vista. Y eso lo han sufrido estas carnes que tienen ustedes delante de los ojos. Y fue difícil, fue un capítulo muy difícil. Y en cierta forma, a pesar de que ya os digo que el planteamiento era un enfoque contextual y vamos a reconocer solo los hechos innegables. En cierta forma, la resolución a los capítulos de carisma y de historia nos vino, gracias al Espíritu Santo, por la mediación del Pontificio Consejo para los Laicos. Cuando estábamos en estas movidas, el Pontificio Consejo para los Laicos, que había sido consultado, dijo: señores, el discernimiento que se hace de su carisma es este, y el discernimiento que se hace de su historia es este. Y luego volveré a eso, pero es muy importante que haya sido la Santa Sede quien nos haya dicho, en un ejercicio de discernimiento jerárquico de la realidad de un carisma, el que nos haya dicho: señores, entiéndase ustedes de esta manera. O sea, el carisma se concedió a un grupo de personas y no se sabe muy bien cómo sopló el Espíritu en cada uno de ellos, pero lo que es evidente es que actuó en todos, y todos dieron origen al movimiento. Y en la historia hubo unos antecedentes, pero hubo unos momentos históricos claves, que es el cursillo del año 49, que es los cursillos previos de adelantados y de jefes de peregrinos, que es la participación del grupo de iniciadores, laicos, sacerdotes y obispos. Entonces tenemos, gracias a Dios, pues una plataforma suficiente para reconocer. Y fijaros, lo importante del capítulo de la historia no es quedarnos con que si fue fulanito, que si fue feo. Para mí lo importante es ver cómo hubo una serie de personas que se dejaron impulsar por el Espíritu y tuvieron arrojo, tuvieron valentía, tuvieron creatividad, tuvieron trabajo y dieron lugar a un movimiento de iglesia, con una serie de opciones, con una serie de planteamientos. Eso es lo que creo yo que nos enseña el capítulo. Tres capítulos reescritos, les decía. Todos los capítulos se han reescrito, en todo ha habido pues un replanteamiento simplificador y clarificador, creo, en el capítulo de finalidad, en el capítulo de estrategia y método, en el capítulo de precursillo y de poscursillo, en el capítulo de estructuras de servicio, que quizás sea el que menos ha variado con respecto a los anteriores. En todos ha habido un mayor o menor grado de reescritura, de reordenación, de clarificación. En estrategia y precursillo hay un matiz que ahora después les comentaré. Todos tienen un cierto grado de reescritura, pero quizás los tres que han sido más reescritos han sido el de mentalidad, el de cursillo y el de movimiento de cursillos en la iglesia. Que era antes un movimiento de cursillos en la vida y en la acción pastoral de la iglesia. El capítulo de mentalidad, desde mi punto de vista, gana porque se sigue recogiendo la configuración histórica de la mentalidad del movimiento y cómo esa configuración histórica sigue teniendo repercusión y validez en nuestro hoy. Pero luego se explicita, que eso antes no quedaba claro, que esa mentalidad se trata de definir unos rasgos fundamentales en esa mentalidad, y se nos dice que esa mentalidad surge como resultado de tener una nueva perspectiva, una nueva visión de la realidad, una nueva visión de nuestro Padre Dios, una nueva visión de la persona, una nueva visión del mundo, una nueva visión de la iglesia y de la evangelización. O sea, la mentalidad configura una forma particular de ver esas realidades. Esa forma peculiar de ver esas realidades nos lleva a unas convicciones de partida. O sea, estamos convencidos de que la respuesta a la realidad humana es Dios, y solo en Dios nuestro corazón encontrará descanso, que decía el santo. Y la respuesta al corazón, a la inquietud, a la vida del hombre está en Dios, y esa es nuestra primera convicción. Dios es, como de Santa Teresa, solo Dios Padre.
toda persona, sea cual fuera su circunstancia, está capacitada, está llamada a encontrarse con el Señor. Y desde el Señor construirse una vida nueva, cualquier persona, y convertirse en discípulo y en misionero. Y por eso estamos llamados a ir a toda persona. Y tercero, estamos convencidos de que la amistad, el testimonio de vida y la oración son elementos fundamentales en ese posibilitar que otras personas se encuentren con el Señor. Ahí estamos asentados. Y desde ahí tenemos unos criterios de actuación que son, pues, la amistad, la sinceridad, la normalidad y la cotidianidad de la vida, la libertad, la alegría, que son rasgos de nuestro vivir, el carisma, el movimiento de cursillo, que son rasgos de nuestra mentalidad. Y eso se tiene que vivir, se tiene que transmitir, se tiene que mantener en los dirigentes, y eso es lo que nos une y lo que permite que nuestro movimiento vaya respondiendo a las distintas realidades de los distintos momentos. Y vaya respondiendo, fijaros, es otro número bonito y fundamental, el número 84, la mentalidad es lo que permite que estemos unidos en la diversidad, porque compartimos una misma mentalidad, que no es un manual de instrucciones, que es una mentalidad que el carisma posibilita en nuestros corazones. Otro capítulo que se ha replanteado, el capítulo de cursillo. El capítulo de cursillo es el más largo porque el cursillo es la realidad más estructurada de nuestro movimiento. El cursillo es la joya de la corona, eso lo sabemos, ¿eh? Y el precursillo y el poscursillo es, yo decía que el cursillo es la estrella y el precursillo y el poscursillo es donde nos estrellamos. El cursillo, pues sabemos lo que es, ¿eh? Sabemos la importancia que tiene, pero sabemos que tenemos que integrarlo como una fase más del método. Lo importante no es el cursillo, lo importante es el método evangelizador del movimiento, que tiene un precursillo, un cursillo y un poscursillo. En el cursillo, pues se hace un nuevo replanteamiento, conceptos generales de lo que es el cursillo. El cursillo es esto. El equipo, un elemento fundamental para el cursillo, es el equipo de dirigentes. Pero luego la cuestión es, en vez de recordar lo que había era estructura teológica del cursillo, ahora lo que se reconoce es, en el cursillo hay unos elementos metodológicos, que son tres: la proclamación, la convivencia y las celebraciones litúrgicas y sacramentales. Tres elementos metodológicos que se articulan, que se interconectan en tres fases. La fase de cuatro fases: el retiro, el día de la proclamación, el día del desarrollo y el día de la proyección. Y creo que queda muy coherente y permite esa visión conjunta para entender que lo importante del cursillo no son los rollos, que parece como si eso fuera. Lo importante del cursillo es la articulación de los tres elementos metodológicos en una secuencia, en tres fases. Y por eso se recoge que en la proclamación no tenemos que describir en unas ideas fundamentales de todo el mundo todo el contenido de los rollos. Eso lo tendremos que adecuar a nuestras realidades. Lo que se recoge son las ideas básicas que en cada fase, en cada día del cursillo, tienen que transmitirse a las personas. Los conceptos fundamentales que las personas tienen que sacar del cursillo. Y entonces creo que esa perspectiva conjunta del cursillo es lo que nos puede permitir tener la herramienta básica para hacer que el cursillo sea lo que tiene que ser, y es saber discernir, saber reconocer en el cursillo lo esencial, lo importante y lo accesorio, porque no todo en el cursillo es esencial, hay cosas que son importantes, y no todo en el cursillo ni siquiera es importante, es accesorio. Tenemos que tener claro lo que es esencial para traducirlo en cosas importantes y completarlo con cosas accesorias o complementarias. Una correcta visión de lo que es el cursillo. Tercer capítulo, el movimiento de cursillos en la Iglesia, el penúltimo capítulo. Pienso que es un importantísimo capítulo, porque lo que el carisma origina no es un grupo de amiguetes que nos reunimos. Lo que el carisma origina es un movimiento eclesial, y lo que somos, antes que cualquier otra cosa, es una realidad de iglesia, y por tanto nos tenemos que constituir
como realidad de Iglesia. Y eso es lo que nos dice ese capítulo. O sea, antes que nada, antes de entrar en nuestra especificidad, vamos a tener claro lo que somos. Antes Iglesia que movimiento de cursillo. Antes cristianos que dirigentes del movimiento. Somos Iglesia. Y como Iglesia, pues nos tenemos que constituir con unos criterios de especialidad. Tenemos que reconocer que estamos llamados a una determinada misión en la Iglesia, que no es una misión exclusiva nuestra, que nuestra misión está englobada en la misión evangelizadora de la Iglesia, y que estamos llamados como Iglesia a que nuestra forma de vida sea la comunión, a todos los niveles, entre las escuelas, entre los secretariados, entre los secretariados nacionales y los diocesanos, entre los diocesanos, en la diócesis, con la Iglesia universal. Nuestra forma de vida, lo único que puede garantizar nuestra identidad como Iglesia es ese deseo, anhelo y trabajo por la comunión en la Iglesia. Ya os digo, 3 capítulos que están relativamente replanteados, y les decía 4 palabras recuperadas. La primera, amor de Dios, el amor de Dios. Nosotros, la terminología clásica nuestra es hablar de lo fundamental cristiano. Pero lo fundamental cristiano, ¿qué es? Experimentar que Dios te quiere. Experimentar que Dios te quiere. Y lo que la gente descubre en un cursillo, ¿qué es? Que Dios les quiere. Y que con Dios pueden construir una vida nueva. Lo que nosotros estamos llamados a vivir como dirigentes, ¿qué es? Que Dios nos quiere. En todo y esto no es algo nuevo, obviamente, pero de alguna forma se pone en valor esa expresión. Cuando hablamos de la finalidad, cuando hablamos a lo largo del texto, en muchas ocasiones se habla del movimiento cursillo. Lo que queremos hacer es posibilitar que las personas experimenten el amor de Dios en Cristo Jesús, y en el encuentro con Cristo Jesús se sientan amados y se sientan salvados, y a partir de ahí el resto, pero que experimenten el amor de Dios en Cristo. Una segunda palabra, amistad. Y tampoco es nada nuevo en absoluto, pero a lo largo de todo el texto, o sea, esto fue una de las más valiosas inspiraciones de los iniciadores, el reconocer la amistad como un privilegiado camino de compartir vida y de compartir fe. Entonces, a lo largo de todo el texto, pues se subraya la amistad, pero con 2 matices. No solo la amistad. O sea, la forma de actuación del movimiento no es exclusivamente la amistad. Es la amistad con el testimonio de vida y con la oración. Vamos a los demás desde nuestro intento de vivir la vida coherentemente y desde luego apoyados en la oración. Y al mismo tiempo verá, la amistad no es algo mágico. La amistad se construye. Y no puede ser un recurso mágico el decir la amistad, no, hermano. La amistad se trabaja, se construye, se reza. La amistad es como un camino que hay que recorrer. Otra palabra fundamental, persona. Persona. Y eso también tampoco es nuevo. En el centro de la actuación del movimiento están las personas concretas y particulares, las personas que tenemos que respetar absolutamente en sus trayectorias, en su ritmo, en sus planteamientos. Personas a las que tenemos que ayudar a que descubran su vocación. Personas a las que tenemos que ayudar a que descubran su vocación como personas, como cristianos, como iglesia. Recuperar ese papel central de la persona, todo al servicio de la persona, al respeto y al cuidado de la vocación y del camino concreto que cada persona tiene. Y dentro de las personas, la cuarta palabra sería alejado. También hubo ahí sus matices en el término alejado, pero sabéis que alejado es un concepto que, aunque la Iglesia no lo tiene definido, en el catecismo de la Iglesia Católica, si buscan la palabra alejado, pues tiene otros matices, pero alejados no. Pero después, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, como tanto en Pontificia Laico, en la Redemptoris Missio, en el Papa Francisco, es el concepto de una realidad antropológica y sociológica creciente en nuestros tiempos. Personas que se han alejado del Señor, personas que entender en alejados habrá quien esté alejado un par de metros y en quien esté alejado 2000 kilómetros, o sea que en alejados metemos un saco muy variado de personas. Vamos, que entre los catequistas de nuestra parroquia posiblemente haya unos pocos de alejados. ¿Sí? O sea, alejados hay
pero son personas, yo diría, para los cuales Dios, Jesucristo, no es la clara referencia de su vida. Y entonces se están perdiendo algo, no están viviendo lo que realmente están llamados a ser, no están en su casa, que es la iglesia. Y estamos llamados, porque eso es específico del movimiento de Cursillo, o sea, estamos destinados a cualquier persona, esto no es excluyente, pero estamos prioritariamente orientados hacia los alejados. El movimiento de Cursillo tiene un potencial que muy pocas realidades en la iglesia tienen para acercarse a los alejados. Y eso lo tenemos que recuperar. Engancharlo con las periferias existenciales, que me parece que ayer mencionaba el Padre Ángel, con la terminología del Papa Francisco, de decir, salid, vamos a mirar afuera, que hay mucha gente que nos necesita. Y esa es otra palabra que a lo largo de todo el texto se subraya y se repite. Algunas palabras que quedan un poquito menos potenciadas, pastoral, líderes, selección, porque tuvieron su... Pero bueno, el resto, pues mirad. Resumen final, pues mirad. Gracias a Dios. Esto no es la Biblia. Gracias a Dios, esto no es palabra de Dios. Esto no es el compendio definitivo y absoluto de toda la reflexión doctrinal sobre el movimiento de Cursillo. Esto no es un manual de instrucciones, ni un libro de recetas, en los que vayamos a encontrar las respuestas concretas a todas las problemáticas que se nos vayan a presentar en nuestras diócesis. No es nada de eso. Este no es, y aquí ya es confesión personal, este no es el libro que a mí me hubiera gustado. A mí hubiera sido mucho mejor. Este no es el libro que yo pienso que ninguno de los que estábamos en la comisión es el libro que habíamos soñado. No, yo había soñado más. Pero, hermano, este es el libro que en comunión, desde la integración, desde el reconocimiento de la diversidad del movimiento de Cursillos en todo el mundo, hemos podido producir. Y es un libro válido. El otro día, yo estoy casado. Ya le he dicho que tengo hijos. Los tengo porque estoy casado. Soy una persona decente y cristiana, casado por la iglesia. Y hace poco estaba, antes de ayer, el domingo, estaba Carmen es mi mujer, de las mejores mujeres que hay en el mundo. Estaba leyendo bueno, la de Francisco y la mía. Estaba leyendo una reflexión sobre el sínodo de la familia, sobre el sínodo de los obispos, que se llamaba Conversaciones familiares y comunión. Y lo que decía él, era uno de los participantes, decía, las conclusiones del sínodo no son las mejores, pero son las que hemos podido llegar en la comunión de la iglesia, en la complementariedad de todas las apariciones. Y decía, mira, comunidad fundamental. O sea, de verdad sentí, eso es iglesia. O sea, no sé si es lo mejor, pero es lo que el Espíritu nos ha permitido sacar. Y ofrece una síntesis clara, comprensible y coherente de los principales rasgos esenciales del movimiento de Cursillo, de los que los caracterizan y lo identifican, los que hemos reconocido entre todo el movimiento de Cursillo de todo el mundo, que nos caracterizan y que nos identifican. Y entonces, las ideas fundamentales del movimiento de Cursillo de Cristiandad para todo el movimiento de Cursillo de Cristiandad en todo el mundo hoy, lo que hoy hemos sido capaces de reconocer y de producir. Y por tanto es válido y es un regalo del Señor. Hasta aquí el texto. Queda bien, ¿no? Esto tiene que ir más allá. Y es lo que yo les decía. También me pedían novedades y desafíos. Los desafíos, pues, es el hipertexto, el más allá. Y miren, a mí yo entiendo que hay un primer y claro desafío, que es reconocer una doble dimensión en ideas fundamentales. Una doble dimensión en ideas fundamentales. Primero, es el marco de referencia para nuestra identidad y para nuestra comunión. El marco de referencia. No para mi movimiento de Cursillo, no para mi diócesis, para el movimiento de Cursillo en todo el mundo.
junto con el Estatuto del Organismo Mundial, es nuestro marco de referencia. Es el espacio en el que necesariamente nos tenemos que mover. Es la más válida expresión del carisma. La más válida expresión del carisma, tal como nosotros somos capaces de trasladarlo. Y entonces, claramente, el resultado del discernimiento comunitario de todo el movimiento cursillo. Y eso es enormemente valioso. O sea, esto no es mío, esto no es de ustedes, esto es del movimiento de cursillo de cristiandad. Y es el marco de identificación y de referencia para todos. El movimiento de cursillo real y eclesial. Y miren, el movimiento de cursillo no es el movimiento de cursillo que pensó Eduardo Bonín, ni es el movimiento de cursillo que pensó Juan Hervás, ni es el movimiento de cursillo que pensó Sebastián Gallá, ni es el movimiento de cursillo que pensó ninguno de nosotros, nuestros secretariados nacionales. Eso es lo que nosotros podemos tener en la cabeza. El movimiento de cursillo real es un movimiento de cursillo que es movimiento de iglesia y que se reconoce como movimiento de iglesia y que ahora mismo se reconoce en ideas fundamentales y en el estatuto. En ideas fundamentales y en el estatuto. Y tiene el enorme valor que les decía, que ha sido discernido por la jerarquía. Señores, cuando hablamos de los carismas, hablamos que son dones del Espíritu que da a personas para el bien de otras personas, pero que siempre tienen que ser discernidos por la jerarquía, que además reciben una asistencia especial del Espíritu para ello. Esto es pura teología de los carismas. Y la jerarquía, a través del Pontificio Consejo para los Laicos, ha hecho un discernimiento de nuestro carisma y ha ratificado que está reflejado aquí y que está reflejado en el Estatuto. Bendito sea Dios, porque estamos siendo iglesia, como movimiento y con la jerarquía. Por tanto, primer desafío, reconocer ese marco de referencia. Reconocerlo. Segundo desafío, no quedarnos solo con ideas fundamentales como un marco de referencia. Bueno, si hay algún problema, pues ya consultamos ideas fundamentales. No. El segundo desafío que a mí me parece fundamental es asumirlo, entenderlo, acogerlo hoy, ahora, como una herramienta de crecimiento del movimiento de cursillo de cristiandad. Como un recurso que hoy puede permitir que el movimiento de cursillo de cristiandad dé más fruto. Creernos que a través de ideas fundamentales podemos dar más pasos, podemos ser un mejor movimiento de iglesia, podemos vivir mejor la comunión y podemos hacer mejor nuestra tarea de evangelismo. Creernos que tenemos una herramienta, un instrumento valioso en nuestras manos para hacer eso. ¿Cómo? Pues en un primer momento acogiendo cordialmente, acogiendo de una manera comunitaria y, si me permiten, de una manera creyente, ideas fundamentales. Antes de leerlo, antes de meterle mano, antes, acoger ideas fundamentales con un espíritu de comunión, con un espíritu creyente, con un espíritu, pues, si queréis, abierto, de decir, miren, esto es lo que el movimiento de cursillo nos hemos dado a nosotros mismos, y esto es algo que es mayor que yo, y esto es algo que yo tengo que reconocer que es lo que me va a servir. Entonces, acogerlo, y creo que esa acogida de corazón, esa acogida cordial, pues está muy relacionado con el modelo que tengamos en la cabeza de lo que es la Iglesia y de lo que es el discernimiento comunitario y de lo que es la teología de los carismas y de lo que es la búsqueda de la verdad. O sea, si nosotros entendemos esas cosas correctamente, acogeremos ideas fundamentales como lo que es, como una valiosa herramienta que todo el movimiento de cursillo se ha dado a sí mismo. Entonces, lo hacemos con alegría y con gozo, porque habrá cosas que no me gusten, habrá cosas que yo no las vea totalmente, habrá cosas que en mi diócesis concreta pues no sé muy bien cómo las voy a poner en marcha, pero es mi referencia, En segundo lugar, con una lectura y un estudio lúcido, o sea, entendiendo bien lo que es ideas fundamentales, entendiendo bien también lo que no es ideas fundamentales, y cogiendo ideas fundamentales
como un conjunto, como un texto completo, con su coherencia interna, como lo decía antes, o sea, partiendo siempre el carisma y la mentalidad. Y el carisma y la mentalidad dan origen y configuran un movimiento que tiene una finalidad, que tiene una estrategia, que tiene un método y que se hace realidad por una estructura, que es la realidad humana del movimiento. O sea, enfocando adecuadamente los capítulos. Recuerdan ustedes que en el Vaticano II se utilizó la Veritatis Integratio. Veritatis Integratio. No lo he dicho bien. Bueno, como es latín, yo lo digo bien. Sobre el ecumenismo. Y se acuñó el término de jerarquía de verdades. En la fe católica, la jerarquía de verdades. Hombre, sin llegar al mismo nivel, si no estamos en ninguna. Pero también en nuestras ideas fundamentales hay una jerarquía de verdades. Hay una estructuración de los conceptos. Y unos conceptos se tienen que entender desde un marco superior de comprensión. Yo hay un libro que si es un filósofo español que se llama José Antonio Marina, se lo recomiendo profundamente, que tiene un libro que se llama La inteligencia fracasada. El subtítulo era La estupidez humana. Y él decía que muchas de nuestras estúpidas actuaciones, y ponía ejemplos muy duros, derivan de que no tenemos un adecuado marco de comprensión. Si tú no tienes un marco de comprensión adecuado, puedes estar haciendo cosas que son malas, pero te las justificas porque no tienes desde dónde enfocarlas. En fin, dale que búsquelo, la inteligencia fracasada. Yo entiendo que aquí es lo mismo. O sea, no podemos ir al capítulo de Precursillo si no hemos entendido antes cuál es la finalidad del movimiento. Y no podemos entender la finalidad del movimiento si no entendemos que somos un movimiento de iglesia. Y no podemos entender eso si no entendemos la mentalidad y el cambio. O sea, el riesgo que tiene el libro este es que la mayoría de nuestros dirigentes se van a ir. Lo primero, ¿a qué capítulo? Al del cursillo. Es cierto, a ver qué dice del cursillo, porque es lo que nos tiene la cabeza focalizada. No, si no entiendes que el cursillo es una fase del método, no estás entendiendo nada y estás desvirtuando lo que es el cursillo. O sea, entender, leer lúcidamente, comprender lúcidamente lo que nos ofrece ideas fundamentales. Y tercero, una acogida social, una lectura lúcida. Y tercero, una aplicación adecuada, o sea, llevarlo a la práctica. Nuestro trípode, piedad, estudio y el último, acción. Actuar a la luz de ideas fundamentales y que ideas fundamentales nos permitan revisar, renovar y relanzar todas nuestras actuaciones en nuestro secretariado y en nuestras escuelas. O sea, que a la luz de ideas fundamentales nos hagamos un chequeo y veamos qué podemos hacer para crecer y que desarrollemos las estrategias que sean necesarias, pero que tratemos de llevar a la práctica lo que estamos viendo. ¿Se acuerdan de aquello del ver, juzgar y actuar? Pues es esto, ver ideas fundamentales, juzgar nuestra realidad a la luz de ideas fundamentales y actuar y desarrollar todo lo que tengamos que desarrollar en todas las realidades de nuestro movimiento para que vayamos más allá y entonces buscar los adecuados cauces de desarrollo. Y miren, una palabra que también se nos repite en ideas fundamentales: con fidelidad creativa. Con fidelidad creativa. Y nos decía, y es algo que es un leitmotiv en la Iglesia en estos últimos tiempos. O sea, todos los carismas estamos llamados a desarrollar hoy nuestra actividad con fidelidad creativa. Ustedes saben que estuve con el Papa en Roma, de hecho famosísimo en el mundo entero por esa realidad. Y el Papa, cuando terminamos, estuvo hablando conmigo. No les voy a contar las intimidades del Papa Francisco y yo, pero sí es cierto que hubo una cosa que me llamó la atención y que me dijo, o sea, me preguntó por las dificultades del movimiento y me dijo: no se cansen de seguir buscando, no se cansen porque hablábamos de la dificultad del cursillo en los tiempos de hoy, no se cansen de seguir siendo creativos, sigan fieles a su carisma, pero busquen, y lo había dicho en el discurso, busquen modalidades que permitan ir adelante en vuestro camino. Esto es muy importante, busquen.
busquen, no se dejen condicionar por las circunstancias, sean creativos, desde la fidelidad a lo esencial sean creativos. Con lo cual, empezar a caminar, actuar a la luz, cuando hayamos acogido, reflexionado, trabajado, pero el siguiente paso es desarrollar actuaciones, desde la base hasta la cumbre del movimiento. ¿Cuál es la base del movimiento del cursillo? La realidad diocesana. La realidad diocesana. Y en la realidad diocesana, los dirigentes, las escuelas y el secretariado. Nos decimos en ideas fundamentales que el motor del movimiento es la escuela. Yo tengo la firme convicción de que hay vida del movimiento del cursillo allá donde haya una escuela fuerte. Y si no hay una escuela fuerte, si no hay un secretariado bien constituido, no hay vida. O si hay vida, morirá. Y esto, gracias a Dios, ustedes aquí en Latinoamérica lo tienen bastante claro. Pero hermanos, les digo que en muchas partes del mundo, muchos de los problemas que se tienen es porque no se tiene claro esto. O sea, que se necesitan dirigentes que asuman la responsabilidad del movimiento, que vivan el carisma, que trabajen la mentalidad y que se agrupen en las escuelas y que las escuelas tengan vida y que desde la vida de las escuelas el secretariado canalicen, caucen y que eso sea lo que dinamice el movimiento. Dirigentes, escuelas, secretariados diocesanos. Esa es la realidad básica de nuestro movimiento. Yo ahí veo 3 desafíos a la luz de ideas fundamentales en nuestras realidades diocesanas. La primera es recuperar, revitalizar nuestra identidad. Nuestra identidad. Antes que plantearnos hacer cosas, vamos a pararnos en nuestro ser. En Cursillo sabemos que lo importante no es el hacer, es el ser. El primer desafío que creo que nos plantea ideas fundamentales es plantearnos nuestro ser a la luz de la vivencia del carisma, nuestro ser como cristianos que estamos comprometidos en el movimiento de Cursillo. Esa vivencia del carisma que para mí tiene como primer paso la experiencia de Dios en nuestras propias vidas. Y mirad, esto puede parecer una tautología, esto puede parecer algo sabido, pero cuando yo miro lo que yo conozco de las escuelas, de los dirigentes de España, de los dirigentes de muchos sitios del mundo, lo que yo veo en mí mismo es que muchas veces estoy trabajando mecánicamente, porque puedo, porque ya he desarrollado unos recursos que me permiten ir funcionando. Y porque en nuestras escuelas hay mecanismos que nos permiten ir funcionando y tenemos la maquinaria en funcionamiento y vamos haciendo las cosas. Benedicto XVI le decía en una ocasión a los obispos suizos: es posible que estemos haciendo muchas cosas por Dios, pero sin Dios. Y se lo digo desde mi propia experiencia de vida, que sé que puedo estar haciendo cosas por Dios, pero sin Dios. Y mi primera llamada para mí, y la primera llamada que yo quiero para mi escuela y para mi gente, y la primera llamada que yo quiero para el movimiento de Cursillo en todo el mundo, es que recuperemos esa experiencia fundante de nuestro ser que está en el Señor, que está en sabernos queridos y acogidos por el Señor, y que solo eso da sentido a todo lo demás. Y el primer desafío para todos, es volver a poner a Dios en el centro. Hoy leíamos en los laudes que sea todo en todos, que el Señor sea todo en todo nuestro movimiento, y ese es el primer y más grande desafío que yo reconozco en este momento y a partir de ideas fundamentales, para recuperar nuestra identidad, porque solo desde nuestra identidad podremos hacer. Una segunda dimensión que es también radicalmente esencial en nuestro carisma, desde esa experiencia de Dios, ir a los demás. Miren, en el origen de nuestro carisma, en la primera actuación de los iniciadores, lo que hubo fue esa preocupación por los demás, esa preocupación por el bien de los demás, que les llevó a percibir que la gente no vivía feliz, que la gente vivía sin Dios, y les puso en marcha para ir a los demás. Lo que necesitamos en nuestra escuela no es gente que se sepa los rollos muy bien y que se tenga la técnica muy aprendida. Lo que necesitamos es gente que les arda el corazón por preocupación por los demás. Necesitamos gente que nos duela el dolor de la gente que tenemos cercana.
y que sintamos que hemos sido agraciados con un regalo que no es para nosotros, que es para los demás. Y tenemos algo precioso que compartir con los demás. Y para eso tratamos de hacernos amigos, para darles a los demás lo mejor que le podemos dar a nosotros.